Dicen que la noche antes de tu boda trae la calma antes de la eternidad. Pero para Domine Whitlock, fue la noche que destrozó todo lo que creía sobre él. Amor. Bajo las doradas lámparas de araña de la finca Adigan, donde resonaban las risas. Y el champán rebosaba, una guerra silenciosa. Acababa de comenzar. Y empezó con un simple toque de su dedo sobre la pantalla olvidada de un iPad. Damon había construido su imperio desde cero, no con privilegios, sino con perseverancia. Su inminente matrimonio con Sarah Foster, la brillante y serena hija de una de las familias más poderosas de Nueva York, estaba destinado a ser la joya de la corona de ese éxito. La boda ya se describía como la unión de legado y ambición, pero en un momento de tranquilidad entre las pruebas y las festividades, mientras esperaba a Sarah en la suite nupcial, Damon cogió su iPad, con la única intención de consultar la agenda del evento. Lo que encontró fue traición. Vídeos, mensajes, risas nocturnas mezcladas con gemidos y un nombre. Gregory Lang, un rival en el mundo de la hostelería. El mismo hombre que había intentado socavar la última oferta hotelera de Damon. La comprensión le golpeó como un cristal roto en la garganta. Sarah no solo lo había engañado. Se había aliado con la única persona que amaría verlo caer. Pero Damon no gritó. No lo confrontó. No huyó. Simplemente cerró el iPad. Lo dejó con cuidado donde lo encontró y se miró al espejo. Su reflejo no parpadeó. A la mañana siguiente, ya era esposo. La ceremonia transcurrió sin problemas. Los fotógrafos capturaron la perfección. Los invitados lloraron ante unos votos que ahora sabían a ceniza. Y durante todo el proceso, Damon se mantuvo erguido, de la mano de una mujer cuyo tacto ya no podía sentir. Pero esa noche, en la recepción a la luz de las velas bajo las estrellas, tomó una decisión. En el mar de brindis y flashes, sus ojos recorrieron a la multitud. Políticos, famosos, multimillonarios. Pero entonces su mirada se detuvo, no en el poder, sino en la quietud, en Julian Foster. Julian estaba de pie en un rincón, lejos del ruido. Unos rizos oscuros enmarcaban sus delicados rasgos. Su traje era un poco más holgado de lo que exigía la moda. Su mirada era suave, casi resignada. Sostenía una copa de champán intacto como si fuera a romperse si se movía demasiado rápido. El hermano menor de la novia, un artista, del que rara vez se hablaba, nunca se celebraba. Se rumoreaba que era gay, que la familia lo mantenía en silencio tras cortinas y expectativas. Como si la homosexualidad fuera una mancha que mejor se disimulaba, Damon lo había conocido brevemente una vez en una cena familiar. No habían intercambiado más de 3 palabras. Pero esa noche, aunque Julian no era invisible, era la llama hacia la que Damon caminaba. El plan se forjó en silencio, no por lujuria, sino por estrategia. Sarah había roto algo en él, y él le devolvería el favor, no solo con escándalos, sino con una devastación que ella jamás podría predecir. Un hermano, un secreto, un pecado que no podía borrar de su apellido. Pero cuando Diamond levantó su copa hacia el desprevenido Julian, una brizna de algo más se deslizó bajo su piel. Algo frío, algo afilado, no culpa, todavía no, sino algo peligrosamente cercano. Porque la venganza, servida con demasiada cautela, puede empezar a saber a algo que no estabas listo para tragar. Y mientras el cuarteto de cuerda crecía y Sarah se apoyaba en su hombro con la facilidad de una mentira, Damon sonrió con los dientes apretados. Si ella pudo romperme sin vergüenza, tal vez yo haga lo mismo, pero con alguien a quien ella nunca vio venir. Suscríbete a eArt Story para descubrir más verdades prohibidas, desamores y esperanzas ocultas que resuenan con más fuerza que el silencio. A veces, el amor nace de las cenizas. A veces, la venganza se vuelve más de lo que jamás imaginaste. Y a veces,
lo que te arruina podría revelarte. Las luces de la azotea de la finca Foster titilaban suavemente como estrellas lejanas, proyectando un resplandor que tiñó la fiesta posterior a la boda de una ilusión dorada. Damon Whitlock, ahora oficialmente esposo, se desenvolvió entre la multitud de invitados con la gracia de quien ha pasado años dominando el arte de fingir. Sarah, radiante con su vestido de gala, flotaba de invitado en invitado, sin darse cuenta de que la mente de su nuevo esposo ya estaba tomando un camino muy diferente. Damon lo encontró de nuevo. Julian junto al borde de la barra, medio de espaldas a la multitud. No estaba bebiendo, solo giraba la copa, con la mirada vagando por el horizonte de la ciudad como si perteneciera a un mundo completamente diferente. No fue difícil acercarse a él. Damon se había dedicado a leer a la gente, a encontrar sus puntos de acceso. Con Julian, optó por la suavidad. ¿De verdad no te gustan las fiestas?, preguntó, con una sonrisa que ocultaba su motivo. Julian parpadeó, casi sobresaltado. Luego, un leve encogimiento de hombros. Me gusta la música, no el ruido. Hablaron primero de la vista de la azotea, neutral, tranquila, luego arte. Damon fingió curiosidad al principio, pero la pasión de Julian por los murales y las formas abstractas era cautivadora. Hablaba con un fuego silencioso, como si temiera que sus propios pensamientos resonaran demasiado fuerte si se le daba permiso. No tardó mucho en ofrecerle un encargo de mural. Su nuevo hotel, que estaba a punto de abrir en Manhattan, necesitaban algo atrevido para el salón de la azotea. Julian dudó. Su instinto le decía que no. Se suponía que los hombres como Damon no debían fijarse en hombres como él. Pero la oferta llegó con sinceridad, o al menos así lo parecía, y algo en Julian deseaba profundamente ser visto por su trabajo, no por su silencio. Empezaron a reunirse 2 veces por semana. La azotea del Hotel Boutique de Damon no estaba terminada, pero la vista se extendía. Julian traía bocetos, comentando pinceladas y atmósferas. Damon asentía, escuchando más la voz de Julian que su arte. Hablaban a menudo de familia, nunca directamente, solo fragmentos. Julian mencionó que crecer con Sarah era como vivir a su sombra, incluso en habitaciones sin luz. A Damon se le escapó que la confianza en él era algo que se ganaba y luego se convertía en un arma. En estas sesiones tranquilas, su aislamiento compartido se convertía en un puente. Damon no pretendía sentir nada fuera de control. Pero había una gravedad en la vulnerabilidad de Julian. No era performativa, ni frágil, simplemente honesta. Y Julian, a pesar de su naturaleza reservada, comenzó a acercarse a la presencia de Damon. Se reía más. Abría las ventanas en lugar de simplemente quedarse de pie junto a ellas. Una noche, la lluvia azotó la ciudad como una confesión repentina. Se quedaron tumbados en la azotea, Julian protegiendo su cuaderno de bocetos bajo la chaqueta. Damon le ofreció una toalla extra como si significara algo más que calor. No pareces alguien que disfrute del caos, dijo Julian en voz baja, haciendo sonar el agua de sus mangas. No, respondió Diamond, pero estoy aprendiendo que no todo lo bello proviene de la paz. El silencio que siguió no fue incómodo. Vibró con una pregunta que ninguno de los dos se atrevió a hacer. Y entonces, sin planearlo, sin ninguna agenda, Damon se inclinó. El beso no fue venganza. No fue estrategia. Fue real. El tipo de realidad que hacía que el tiempo se entrecortara. Hacía que la respiración se sintiera demasiado fuerte. Los dedos de Julian se endurecieron por el roce. Agarró la camisa de Damon como si necesitara aferrarse a algo sólido. Y en ese momento, Damon se sintió sólido. No volvieron a hablar de ello. Empacaron sus cosas, caminaron hacia el ascensor, se despidieron. Pero el aire entre ellos había cambiado. Lo que había comenzado como un cálculo se había vuelto salvaje, inmanejable. De vuelta en su ático, Damon se paró frente al espejo de nuevo. Pero esta vez, no vio la máscara de un marido traicionado ni al arquitecto de la venganza.
Vio a un hombre al borde de algo pendenciero, humano, en algún lugar bajo sus costillas. El plan comenzó a temblar. El amor no siempre llama a la puerta que esperas. Y cuando lo hace, no espera tu permiso para entrar. A veces, las cosas que hacemos para herir a otros se convierten en las mismas cosas que nos curan. No por intención, sino por consecuencia. Y en esa colisión de dolor y verdad, comenzamos a aprender que la conexión no es debilidad. Es lo único lo suficientemente fuerte como para rehacernos. La sospecha no siempre grita. A veces gotea, lenta, fría, corrosiva. Durante semanas, Sarah Foster había notado el cambio en su dominio. Él estaba atento como siempre, pero la calidez en sus ojos se había desvanecido. Su contacto ya no persistía. Llegaba tarde a casa, se iba temprano, reclamaba reuniones que nunca anotaba en su agenda. Al principio, descartó la idea de una infidelidad. Ninguna mujer sería tan insensata como para interponerse entre ella y su esposo. Pero luego llegaron los momentos de tranquilidad. El portátil entrecerrado, el aroma de una colonia desconocida en su camisa. No era perfume, era una colonia de hombre. Sarah contrató a alguien discretamente, el tipo de investigador que su familia había usado durante generaciones para mantener a raya el escándalo. Lo que esperaba era una aventura. Lo que encontró fue una traición a un nivel que no había imaginado posible. Julian, su propio hermano. Las fotos eran en blanco y negro, siempre granuladas, siempre condenatorias. Julian entrando solo al hotel de Damon, yéndose horas después. Una vez fue captado por la cámara quitando una mancha de pintura de la mejilla de Damon con el dorso de la mano, el tipo de gesto que no se podía malinterpretar. La rabia fue instantánea. Pero no se trataba solo de dominio. Se trataba de humillación. Pública, familiar, íntima. A Sarah la criaron para creer que las apariencias lo eran todo. Y ahora, tras las puertas de cristal de su matrimonio, la habían dejado en ridículo. No por otra mujer, sino por su hermano. El enfrentamiento llegó una noche tarde. Julian acababa de salir del ático después de terminar la paleta de colores para el mural. Damon estaba de pie junto al minibar cuando la puerta se abrió de golpe. Sarah, con los ojos desorbitados, las manos temblorosas, agarrando una carpeta llena de fotografías impresas. «Te acuestas con mi hermano», dijo, sin duda en su voz. Solo furia. Damon no lo negó. «Sarah», gritó, «es mi hermano. Eres mi esposo». Las palabras rebotaron por la habitación como cristales rotos. El escándalo pasó de privado a público en cuestión de días. La familia de Sarah respondió rápidamente. Su madre dio una declaración televisada, con una voz afilada como un cuchillo. Llamó a Julian una vergüenza, acusó a Damon de depredación, afirmó que su hijo había sido manipulado y lo avergonzó por destruir al único marido bueno. Imagen en la familia. Julian no respondió. Se quedó adentro, con las persianas bajadas, su teléfono vibrando constantemente, con mensajes llenos de odio, confusión y desamor de primos, antiguos amigos e incluso algunos coleccionistas de arte que de repente perdieron el interés en su obra. Damon, por una vez, no se escondió. Convocó una conferencia de prensa. Su equipo le rogó que no lo hiciera. Las consecuencias legales podrían ser inmensas. El daño a su reputación, catastrófico. Se paró en el podio con un traje gris oscuro sin corbata, con la mirada cansada pero despejada. «Busqué venganza», dijo con voz firme. «Pero encontré el amor», estalló la sala. Y sin embargo, lejos de las cámaras, Julián estaba sentado solo en su apartamento cuando llegó un solo correo electrónico. Sin asunto, sin firma, solo una frase. «Vive con valentía. Te veo». Era de su padre. Un hombre de pocas palabras. Divorciado desde hacía mucho tiempo, muy distante. Y sin embargo, esas 7 palabras rodearon el pecho de Julián como un salvavidas.
Afuera, el mundo debatía. ¿Fue traición? ¿Fue liberación? ¿Fue escándalo? ¿O fue el primer acto honesto en una casa construida sobre pretensiones? La verdad había sangrado. Sí, pero había sangrado por algo real. Cuando los secretos salen a la luz, el dolor suele ser lo primero que vemos. Pero a veces solo a través de ese dolor comienza la sanación. En un mundo rápido para juzgar y lento para comprender, decir la verdad, especialmente sobre a quien amas, puede sentirse como pisar fuego. Pero la honestidad no es destrucción. Es transformación. Y aquellos que se atreven a vivirla, incluso en un gran costo, a menudo, convertirse en el espejo que otros no sabían que necesitaban. Pensaban que el escándalo había llegado a su punto máximo, pero la verdad no viene en oleadas, sino en tormentas. Este apenas comenzaba. En los días posteriores a la conferencia de prensa, el frenesí mediático se intensificó. Los programas de entrevistas analizaron cada detalle. Los foros en línea hervían de teorías, acusaciones, burlas. Algunos elogiaron la valentía de Damon. La mayoría no. Los titulares gritaban: traición, no amor. No era solo la aventura. Era con quien había sido. Julian Foster, el hermano de Sarah, el artista silencioso en el que nadie pensaba dos veces. Hasta ahora, Julian se convirtió en el objetivo. Los paparazzi lo rodearon afuera de su apartamento, tomando fotos de un hombre que apenas se mantenía en pie. Los presentadores de noticias lo llamaron el hombre que destrozó a su propia familia. Antiguos clientes se retractaron de sus encargos. Una galería canceló su próxima exhibición, citando presión pública. La traición no fue que él amara a un hombre. Fue que se atrevió a hacerlo abiertamente, y peor aún, con alguien a quien el mundo decidió que no podía tocar. Sarah avivó el fuego. Aparecía en entrevistas vestida con voz suave, con la voz cargada de dolor. Nunca gritaba ante la cámara. No tenía por qué hacerlo. Sus palabras estaban diseñadas para herir limpiamente. Les mentían a todos, dijo en un especial de máxima audiencia. Julian me traicionó como hermano, Damon, como esposo. Ni siquiera sé con quién me casé. Julian observaba en silencio. Le temblaban las manos al apagar la televisión. No había hablado con Damon en días. Se dijo a sí mismo que era mejor así. Que si se iba, las cosas se calmarían. Tal vez el nombre de Damon sobreviviría. Tal vez Sarah dejaría de derramar veneno en los micrófonos. Tal vez si desaparecía, la gente lo olvidaría. Empacó una sola maleta, dejó una nota, salió al frío aire nocturno e intentó no mirar atrás. Pero Damon no era el tipo de hombre que se dejaba ir tan fácilmente. Encontró a Julian sentado solo en el viejo mural de la azotea, donde el viento atravesaba el andamio como si quisiera borrarlos a ambos. No puedes desaparecer, dijo Damon. Julian no respondió. No me enamoré de ti porque fuera fácil. Damon continuó. Me enamoré de ti porque hiciste que todo volviera a ser real. No eres un escándalo. Eres una tormenta para la que el mundo no estaba preparado. Pero yo sí. Julian lo miró entonces, con los ojos hundidos y la voz casi apagada. No puedo ser la razón por la que tu vida se consuma. Entonces déjala arder. Dijo Damon. En los días siguientes, tomaron una decisión. No retirarse, no contraatacar, sino crear algo que nadie pudiera torcer. Juntos abrieron Ambald. Mitad galería, mitad vino bar, en parte santuario. Un espacio donde el arte y la conversación se fusionaban, donde la gente acudía no por el espectáculo, sino por la verdad. El mural de la azotea que Julian había diseñado una vez ahora era la pieza central. Dentro, dos hombres, espalda con espalda, brillaban a través del lienzo. Descubiertos y completos. Eso no borró la reacción negativa. Sarah publicó más entrevistas.
Siguieron las demandas. La madre de Julian dio un discurso en una recaudación de fondos conservadora declarando que su hijo ya no formaba parte de la familia, pero la galería permaneció abierta. La gente acudía poco a poco, luego con constancia. Una noche, mucho después del cierre, Julian se quedó solo bajo su mural, con los dedos manchados de pintura. La ciudad brillaba afuera. Damon se unió a él en silencio. Julian susurró: «Nunca pensé que me verían así». Damon deslizó una mano sobre la suya y luego les dejó verlo todo. Sobrevivir a la reacción negativa no se trata de silenciar el ruido. Se trata de elegir qué importa más, la comodidad de encajar o el precio de ser libre. Cuando el mundo da vueltas. Historias, no le debes silencio a nadie solo porque sean más fuertes. Y a veces el acto de amor más radical no es caer, es quedarse. Incluso cuando duele, incluso cuando se calma, especialmente entonces. La ciudad no dejó de susurrar, pero Damon Whitlock y Julian Foster ya no se inmutaron ante el sonido. Pasaron los meses. El caos se atenuó. La atención se centró, como siempre, en nuevos escándalos, titulares más brillantes, historias más aceptables. Pero lo descubierto permaneció. Una marca audaz en el límite de Manhattan, nacida de la controversia y construida sobre la rebeldía. La exposición individual de Julian se inauguró en una fresca tarde de otoño. La galería bullía de visitantes, algunos curiosos, otros escépticos, y muchos que no acudían por el arte, sino por la prueba de que había sobrevivido. Las paredes estaban cubiertas de pinturas que desbordaban emoción. Figuras en penumbra, miradas atrapadas entre el miedo y el orgullo, cuerpos inclinados hacia la luz, pero sin escapar nunca de la oscuridad. Cada lienzo contenía un fragmento de la historia de Julian, no contada durante años, ahora imposible de ignorar. Los críticos calificaron la exposición de conversación inquebrantable con la vergüenza y la resiliencia. Los coleccionistas se dieron cuenta, pero el momento más impactante no fue el de los elogios. Fue el silencio que se hizo sentir cuando se reveló la pintura final. Un autorretrato. Julian de espaldas, con los brazos extendidos, sobre su columna, un solo corazón resplandeciente. Sin máscara, sin escudo, solo la verdad. Sara nunca apareció, ni en la exposición, ni en forma de disculpa. Después de que su campaña mediática se desmoronara por el cansancio público y su propio y escandaloso romance se filtrara en línea, desapareció del ojo público. Su voz se apagó, y con ella, la narrativa que intentaba controlar. La madre de Julian nunca se acercó. Su última declaración a la prensa había sido una línea nítida, pero su padre, el hombre que solo había enviado 7 palabras, apareció esa noche. No habló mucho, simplemente caminó lentamente por la galería, deteniéndose en cada pieza. Y cuando llegó al lado de Julian, puso una mano sobre el hombro de su hijo. Ninguna disculpa, ninguna explicación, solo su presencia. Fue suficiente. Más tarde esa noche, la azotea descubierta titiló con música suave y la tenue luz de las velas. Damon y Julian se sentaron uno al lado del otro en un banco desgastado, con la espalda calentada por el resplandor de la galería bajo ellos. Sus rostros iluminados por la ciudad. Durante un largo rato, no hablaron. Entonces Julian se giró. ¿Te arrepientes de algo? La mirada de Damon se mantuvo firme. Solo que pensé que era solo un peón. Se apoyaron el uno en el otro, no para consolarse, sino para anclarse. Ya no había secretos, ni sombras tras las que esconderse. Habían comenzado con mentiras, una boda construida sobre la ambición, un plan impulsado por la traición, un beso destinado a herir. Pero habían terminado en verdad. Un amor que floreció no porque se le permitiera, sino porque se negó a no hacerlo. A veces lo más difícil no es enamorarse. Es elegir quedarse cuando el mundo dice que no perteneces. Pero el mundo no escribe tu historia. Tú sí. Y tal vez, solo tal vez, sanar no significa arreglar el pasado. Significa construir algo hermoso de sus cenizas.
¿Alguna vez has amado a alguien que el mundo te dijo que no debías? Cuéntanos tu verdad en los comentarios. Te escuchamos. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a Kiara Story para más historias que desafían, sanan y desenmascaran cómo es realmente el amor. Crudo, desafiante y